es que tú no cocinas tal cosa como mi mamá, es que tú no desmanchas la camisa como la desmancha mi mamá. Y es cómo se siente o qué es vivir con los padres después de los 30. Y fue una cosa humillante. O sea, yo recuerdo que me senté a llorar. Claro. Me senté a llorar porque vi que empacaron todo como en una bolsa y voy a llevársela a mi mamá. Hola, mi nombre es Sandra. Y yo soy Jordi. Bienvenidos a nuestro podcast 9 meses después. Aquí vamos a hablar sin filtro de lo que significa crecer, pero no necesariamente madurar. De lo que pasa cuando la vida no se parece al plan que tenías a los 20, ni a los 30, ni a los 50. Historias reales, conversaciones incómodas y un poco de humor para reírnos de nosotros mismos. Porque al final todos seguimos intentando entender qué significa ser adultos. Así que bienvenidos a nuestro podcast. Empecemos. Empezamos. ¿Asustada, madre? Hola, buenos días. Pero esto no es yo, José Gabriel, madre. No, pero las mamás a veces tenemos pánico escénico. Mm, No, a mí también me da miedo. Pero igual estoy emocionado, madre, de empezar este proyecto. Siento que es algo que, no sé, uno se lo debe a la vida a veces como en cosas. Y bueno, hay el tiempo, hay la oportunidad y por qué no hacerlo. O sea, Y sí, y es literal, siento así como, o sea, ya me van a dar contracciones. Siento que estoy como por parir algo. no, pero pues normal, madre. O sea, Ajá. yo creo que parte importante de este proyecto es empezarlo hablando pues con tranquilidad. Por eso escogí un poco el espacio de tu casa para que te sientas cómoda, Sí, ¿sí? sí, además estoy rodeada de la mayor comodidad posible en mi espacio, mis plantas que amo Hombre, y mis hijos que amo. Así que, nada, madre. chévere. Bueno, no, más, la idea de este espacio es, pues, digamos que hablar un poco de nosotros. Todo el tiempo estamos teniendo conversaciones como de qué pensábamos, de qué hacemos. Uno a veces recurre como a la duda oiga, ¿será por acá o de pronto esta es la mejor opción que yo puedo tomar? Y quisiera empezarlo con un tema interesante que ya lo hablamos y es cómo se siente o qué es vivir con los padres después de los 30. Entonces, yo quisiera que antes de que tocáramos el tema nos cuentes o me cuentes también un poco de ese choque generacional, o sea, cómo era antes, sí, estamos hablando en los 90, en los 80, en 1940. Me conservo bien, sí, Sí, para los 40. ¿cómo era la visión de los adultos de la época? Pero es lo que yo recuerdo, sí. Sí, Ya, yo recuerdo en los 80s, la gente que estaba alrededor, bueno, todos esos adultos eran adultos muy jóvenes, era una época en la que la gente hacía como que armaba sus familias muy, muy en la adolescencia tal vez, y lo que uno empieza a escuchar o sea, no había adultos viviendo con sus papás, no. Por el contrario, recuerdo, por ejemplo, preguntarle a tu abuelito ujú, materno sobre cosas de su vida, su familia, porque pues no, como que no los veía cerca. Am, y por el contrario, empecé a escuchar historias cada vez más frecuentes a medida que uno escuchaba conversaciones de adultos que a los 7 años se habían ido de la casa. Y yo tenía 7 años y a mí me parecía eso aterrador, porque yo ya había tenido la experiencia de irme de la casa como brava con mi mamá y no sé, creo que 3 cuadras me perdí y solo lloraba pidiendo que mi mamá me encontrara de nuevo. pero Pero vis no había adultos viviendo con sus papás, no. Adultos huyendo de sus papás. era Fue lo lo que no me tocó a mí de pronto ver, mucha gente armando sus propias familias y huyendo y contando, pues, malas experiencias de lo que era vivir con sus padres al tiempo que vivieron. yo creo que era lo normal, porque era lo normal en la generación. O sea, Sí, y más allá de estar bien visto o mal visto, que muy seguramente era porque estaba muy mal visto, era porque yo tengo una teoría de que la gente va por 2 razones. Uno, porque lo echan. Dos, porque ya no está cómodo en el lugar que está, o sea, en el que está viviendo, ¿sí? Nadie se va a un lugar en el que está bien o en el que puede hacer más cosas para estar mejor, ¿sí? sí, yo creo que en ese orden de ideas, yo estaba era rodeada de una generación que le tocó muy difícil. De hecho, cuando yo empiezo como a tener contacto con los adultos a alrededor, como a ponerles cuidado un poco, en los 80s,
pues ni siquiera vivíamos en Colombia, Ah, bueno. éramos migrantes, entonces todos con familias disfuncionales, complicadas. am, en el entorno en el que yo estaba no veía adultos que contaran nada chévere de haber vivido con sus papás. Eso era como el común. Mm, Era como con gente cargada de mucho dolor que seguramente será para otra conversación. En los noventas, donde ya yo era adolescente, ah, tampoco veía, de pronto sí veía era adultos viviendo con sus papás adultos, porque ya estaban en edad de llevarse a sus papás adultos a vivir con ellos, porque los papitos estaban en condiciones de salud complicadas o de pronto sí había otros adultos viviendo con sus papás adultos en casa porque se divorciaron y como que volvieron o eran madres solteras y digamos era un tema de necesidad de volver a la casa, pero las dinámicas que vi no eran tan chéveres, sí. porque volver después de que no te ha ido bien, eso generaba unas cosas complicadas en la dinámica familiar. Claro, y hay dos cosas importantes ahí, yo creo que a tener en cuenta, y es una que es la dinámica interna, que es la que nadie ve, ¿no? Son los que están ahí en la casa, que son 5 o 10 los que vivan ahí. Mm, Y dos, la externa, que es como el run run de qué tan importante se vuelve que tu tía, que tus amigos, porque claro, está la presión de me fui y volví, entonces vuelvo con el rabo entre las piernas. pues en una circunstancia, Y esa eso en los 90 igual ahorita es igual, Eso yo pero creo que es igual, sí, pero sí se empezó a dar mucho, porque, pues, ya estaba, digamos, antes de eso es muy mal visto que las mujeres fueran madres solteras, bueno, también. y los hombres se iban y, pues, lo último que hacían era como volver, porque fue una generación, no sé, la de los 80 70, una generación que luchó mucho como por tener su propia casa, y había otras condiciones, y la gente era como el sueño de tener su casa. Ahora que se ve, ahora veo un fenómeno particular. Esa gente que luchó por irse, que fueron los tíos, que yo recuerdo los 80s y luego los 90s, que hizo su propia casa, entonces convirtió su casa en un lugar del que los hijos no se quisieran ir. Okey. Entonces empezaron a hacer en un terreno grande una casa y entonces hacer apartamentos o un piso más, bueno, un poco eso como el propio inquilinato, donde el hijo tuviese su habitación y luego ya su apartamento, más que todo con los hombres se daba mucho eso, pero también con mujeres, como ten tu propio apartamento y vente a vivir acá, no te vayas porque aquí hay un apartamento para ti. Sí, también se vuelve un espacio de comunidad, porque, pues, es más fácil, yo creo que se da a entender que es más fácil crecer entre muchos que uno solo. Y si hay la opción de que varios impulsen una misma casa, que al final esa casa va a ser, uno espera, heredada por los hijos. Claro, pero yo pienso que más allá de esa generación que le tocó irse muy chiquito, que no tuvo como ese cobijo de la familia, que pronto su papá y su mamá eran como más lejanos. Estaban desesperados por tener esa. Entonces crearon ese espacio ni siquiera para los hijos, sino para ellos mismos, para poder tener esa familia que no tuvieron o de la que se privaron y entonces, darse a sí mismos ese amor familiar y, pues, con los hijos. Entonces, como, bueno, si te vas, no vivas lejos, vive en el mismo barrio, consigue un apartamento arriba, compra aquí, vivamos a una cuadra. Como hacer ese creo que, por ejemplo, ahora en Colombia, que es donde nosotros estamos, por ejemplo, que he observado yo ya muchos años instalada en Bogotá, entonces voy y vengo a provincia, pero además por mi trabajo conozco muchísima gente y que noto que cuando las familias viven en Bogotá, entonces y no tienen la posibilidad porque los hijos o viven fuera del país o se mudaron a otra ciudad o viven dentro de Bogotá pero no tan cerca, entonces tienen un punto de encuentro donde procuran hacer vacaciones familiares o cosas que puede ser la finca de recreo o de pronto no, pero entonces alquilan un lugar en tierra caliente y tratan por lo menos de hacer unas veces al año En ese fechas ese especiales. compartir familiar. Mm. Pero sí pienso yo desde mi punto de vista que es un tema de que esta generación que hoy en día puede tener, no sé, 60 70 80 años,
estuvo tan solita y le tocó irse como tan rápido de su casa, uno vivía 14, 15, 7 años, o sea, yo decía, esto es lo más monstruoso, por todas las circunstancias de violencia, de inequidad que hay en el país, un país agrícola difícil, con posibilidades complicadas, pero la gente ahora entonces quiere abrigar a su familia y tenerla cerca. En el caso nuestro, por ejemplo, que nosotros vivimos dentro de la misma casa, yo creo que lo interesante es la manera en la que se convive desde el no invadir el espacio del otro. Nosotros ya llevamos varios años, ¿no? Sí, de hecho para allá iba, yo creo que el tema se toca es puntualmente porque y socialmente también es difícil de verlo, no para uno, porque pues al final uno es quien está viendo la vida acá y normal, pero nosotros somos tres hijos, yo soy el mayor, mi hermana, ya la de la mitad ya se fue, entonces Wow, se fue hace ella se fue hace un tiempo, mucho la los chiquita, duro. la más chiquita no se ha ido, Mm. porque pues es más chiquita, pero pues son temas de oportunidades diferentes. Entonces, yo creo que entre todo la dinámica se ha volcado en que tengamos un espacio pues como muy tranquilo, yo creo, y creo que pues ese ha sido como el éxito. Desde mi punto de vista, y lo hablábamos el otro día, era como la gente tiene, la gente tiene más afán porque uno se vaya que uno mismo, no porque uno no se quiera ir. Es que ahí es donde está el error. Yo creo que el problema real es que a la gente le incomoda un poco de vainas que uno ni se da por enterado. Entonces uno dice, oiga, yo me tengo que mover de mi casa donde estoy bien, ¿sí? Donde estoy compartiendo con mi familia, es que es como si uno viviera con ellos. Oiga, ¿y cuándo se va? Sí, sí hay una El tema incomodidad. es, ¿y por qué no se va? Y uno, pero ¿por qué? O sea, es como si uno estuviera viviendo con ellos. Entonces yo les, siempre mi respuesta es, oiga, yo me tengo que ir de mi casa viviendo con mi mamá porque a usted le incomoda. Entonces tengo que ir a pagar arriendo, tengo que ir a comprar mercados, tengo que ir a vivir otras situaciones diferentes, solamente para que usted esté feliz. O sea, yo tengo que gastar un poco de plata y moverme yo para que a usted su vibra y su visión frente a mí, todo sea como más tranquilo. Además que la gente tiene como una imagen de que uno viviendo con los papás, uno es un mantenido. Creo que eso es lo que a la gente le molesta. Digamos, somos en Colombia, somos gente muy trabajadora. La mayoría de la gente colombiana es cada trabajadora incansable, de jornadas largas, de mucho sacrificio para sacar a las familias adelante. Y socialmente, esta sociedad no admite que haya gente a la que, según el nivel de creencias de cada familia, no sea productiva. Entonces la gente quiere saber si tú trabajas, si cuando trabajas aportas a la familia. Después, cuando la gente se va, entonces quiere saber si ya compraste carro, si ya compraste casa. Siempre están como juzgando un poco y preguntando siempre en qué andan ellos o qué andan los demás, am, un poco también para tener, desde mi punto de vista, a veces la opción de tener como contarte qué tienen ellos, qué han logrado, Sí, claro, porque pero eso es es una todo. competencia todo el tiempo, eso Es un afán de quién tiene más y quién da más. sí, es curioso y es incómodo a veces No, porque siempre es incómodo. así siempre es incómodo, la Siempre es verdad. incómodo, solo que uno simplemente no le da la importancia, pues porque la gente siempre va a opinar. Uno también opina, Mm, pero como uno está de este lado de la barrera, entonces uno sabe que hay cosas que no, pues que no están bien, ¿sí? Que no están bien comentarlas, que no, cuando se comentan desde no desde la opinión constructiva, sino el, usted por qué no se hizo y yo ya me fui o mi sí. camino fue este, o sea, es que yo a su edad me fui a tal época, o sea, los tiempos son diferentes, ya tener una casa propia es muy complejo, es muy difícil, no es como antes que había de pronto algunas opciones distintas, entonces, Pero yo, digamos que a mi edad yo ya he visto varias generaciones, y siempre hay
este tema de opinar sobre si te fuiste muy rápido, si por qué todavía estás, si qué estás haciendo, si qué estás estudiando, sobre todo con la gente más cercana, que puede ser la familia, Sí. y pues si las familias son más grandes, hay más opinión al respecto sobre cuánto me valida lo que el otro hace o cuánto me incomoda lo que el otro hace frente a lo que yo ya logré, porque la gente siempre te va a decir, es que a tu edad yo ya hice esto, aquello, pero pues digamos que lo que yo considero es que cada ser humano tiene su propia evolución, am, difícil para mostrarle a los demás, porque los demás quieren sentir admiración por algo, por ejemplo. Am, pero si esa admiración está entre el cuánto tengo, cómo vivo, pues llenar las expectativas de los demás está bien difícil. Pero digamos que volvamos al tema de lo que es vivir con un hijo que tiene 30. O sea, yo como mamá. En mi caso, o en el nuestro, porque también está mi esposo, Sí, mi otra hija, bueno, aquí esta es una casa familiar. Para mí ha sido cómodo porque tenemos una convivencia tranquila, hay unos acuerdos económicos, yo creo que eso es eso es importante. importante, también lo Los, quería los mencionar. acuerdos económicos son importantes, eso no se obvia, porque, claro, si dijéramos, no, no hay un acuerdo económico y entonces así a la de nada, pues también tengo que saber que mi pareja, que hace parte también de esa otra gente que también juzga por qué no te has ido si yo Mm, ya me fui hace un montón, mm. que puede pasar, se sienta más cómoda, ella no se incomoda porque la parte económica está hablada, está pactada. Sí, eso también es bueno mencionarlo porque, claro, es que son casos de casos. Entonces está el caso y uno ha visto de todo. Entonces Ah, está el caso del hijo que vive con la mamá. Entonces es como, no, ella vive conmigo en su casa. ajá, Sí, pero ¿quién mantiene todo, o sea, andando como un relojito? La señora mm, o los papás en el caso tal. Pero esa persona no se ve inmiscuida, no se mete en nada que no, porque como que no es responsabilidad de ellos. O sea, como que es la misma sensación de usted me trajo al mundo, usted responda por mí. Lo cual no, o sea, no es de todo no cierto, porque hasta un punto sí, pero ya hay un punto en el que la persona dice, oiga, pues usted trabaja, se está haciendo sus cosas, pues responde por lo tuyo, lo mínimo. O sea, yo no tengo que estar por qué comprándote un desodorante todo el tiempo si ya tienes un trabajo. claro, es esas cosas de hacerte cargo, sí, es que eso hace parte de la dinámica y del respeto. O sea, cómo tú te haces cargo de tu vida, tu ropa, tu espacio personal, tus gastos. Como si hay una cosa que ocurre cuando se vive en este tipo de comunidad que tenemos, o sea, como yo no voy a almorzar sin que tú almuerces, por ejemplo, o sí, el tema de la comida. Entonces, eso entra dentro de los acuerdos económicos, pues como no te voy a lavar la ropa, no vas a, nada de lo que tú tienes, o sea, como que no te voy a surtir el bombillo que se dañó, o sea, como esas cosas son tuyas, tu bienestar, tus salidas, o sea, no te subsidio absolutamente nada de tu vida personal, o sea, eres un adulto, trabajas, porque Mm, pues trabajas, entonces te haces cargo. Pero digamos que la parte alimenticia, yo descubrí hace unos años y entendí, me hizo todo, como que dije, boom, claro, uno se va, se va dando cuenta de que hay cosas que tienen un sentido, y es que cuando alguien le explicó que los papás, hombres, proporcionan a los niños protección y las mamás somos nutrición. Dije, claro, por eso siempre ando preocupada de alimentar a mi familia. Y para mí es súper importante que la gente esté en mi casa y en mi entorno siempre bien atendida con comida, de ofrecerles el pancito, el desayuno. Entonces, cuando eran pequeños, siempre estaba preguntando si comieron, y entendí que no era una cosa, mía de ser mamona, sino que viene con el paquete, con ser mamá. Cuando se sube el breaker, que yo hablo de los breakers de la edad, en mi caso tengo el breaker de la mamá prendido, entonces, estoy en el tema de alimentación. En algún momento de la vida tuve el breaker de ser niña, adolescente, luego mamá, y creo que en algún momento se me prenderá el de abuela, sin tener nietos. bueno,
Sí, Pero digamos es que como que eso. Y el tema de mi preocupación siempre es la alimentación. Pero dentro de la justicia, de vivir con alguien que ya es económicamente independiente, pues el tema es que hay que hacer un aporte económico para que haya la posibilidad de alimentarte sin que eso salga de mi bolsillo. sí, yo siento que también es importante mencionar que creo que esa es la parte importante y es lo que no ven. Tampoco uno se esfuerza en contarlo, porque qué mamera, pues, estarle contando, pues, a uno a la gente: "Oiga, no, es que no Para que no es". se sientan incómodos. Claro, para que no se sientan incómodos ellos y uno estar como tranquilo. ¿Justificando? Y uno, pero ¿por qué te tengo que justificar cómo soy o cómo vivimos, hermano? O sea, preocúpate por tu vida, y yo no te estoy preguntando nada por la tuya. Entonces, yo creo que es eso, o sea, es como cultivar una persona como con valores, ¿sí? Que el día de mañana yo, pues también he visto muchos esos casos donde la gente hace esa dualidad de mi mamá me hacía tal cosa, pero entonces la pareja que tengo no hace X, ¿sí? Mi mamá hacía, Uy, entonces mi mamá lava la ropa, mi pareja no. Entonces empiezo yo a hacer ese tipo de ejercicios donde vengo y te traigo la ropa. eso me llevó a un lugar duro de Sí, la vida. hay momentos de que hemos visto. No, no, Tenemos, no, pero digamos en términos generales, yo estuve ahí, bueno, yo fui esa pareja que yo no conocía a mi suegra, recién me casé. Entonces, cuando ya la conocí, yo tenía un montón de prejuicios sobre lo que ella hacía y yo no. Entonces, era como cosas, tampoco era la más, ojalá hubiese tenido como los conocimientos que tengo hoy en día entre cómo desmanchar una camisa bueno, sí, o cómo cocinar, eso aprendió con el tiempo. Pero igual no tenía por qué. Puedo no aprender nunca, no pasa nada. no pasa nada, no hay por qué que lo expongan a uno, a que uno tiene que ser una copia o algo mejorado de la suegra. Entonces, es que tú no cocinas tal cosa como mi mamá, es que tú no desmanchas la camisa como la desmancha mi mamá. Y me pasó, recogían las camisas, claro, yo al día de hoy sigo sacando camisas azules y rosadas de la lavadora, no sé por qué, amarillas. Pero Es la entonces lavadora, como que te recogen toda fue una cosa humilla o sea, yo recuerdo que me senté a llorar. claro. Me senté a llorar porque vi que empacaron todo como en una bolsa y voy a llevársela a mi mamá. Y luego cuando esas camisas fabulosas llegaban planchadas, que faltaba almidonar, como los colores revividos, yo decía: "Bruja maldita". O sea, no voy a poder y se frustra la yo de 20 años, se frustraba porque no había forma de ganarle a eso. Claro, con los años aprendí que eso no había que hacerlo ni nada, pero digamos que esa cultura machista que tenemos en muchos países, yo no hablo ni siquiera de Latinoamérica, eso es donde haya un humano debajo de un iglú, habrá un machista también. Claro. Em, pero las mujeres, afortunadamente, sí hemos cambiado este tema de educar hijos que se hagan cargo de su humanidad. Sí, Porque más allá de que sepan, o sea, que uno los nutra, como digo, que ya venimos así como que cordón umbilical y te nutro, el tema de que sea un ser humano consciente de su espacio, consciente de su humanidad, que sepa que tiene que alimentarse, que si no sabe cocinar, entonces pues sabe que tiene que comer en un restaurante, pero que se haga cargo de sí mismo y no descargue en la pareja o en la novia o en el ser humano que le acompañe de la mano en la vida, eh, la obligación de hacerlo y fuera de eso hacerlo como su mamá, porque entonces la odian a uno sin conocerla porque ya de entrada es de, pues, esta bruja, nunca voy a ser igual. Y no, no tienen que ser iguales. yo, Aporte eso a la sociedad. Creo que cada hijo tiene que hacerse cargo de su propia existencia. sí, yo al final creo que uno cuando toma la decisión de irse es como para también un poco separarse de todas esas situaciones, sino para llevarse esa maleta detrás de uno. O sea, no está diciendo, ya no vas a ser mi mamá. Ah, No, claro que no, pero es como ya tengo otro espacio, tengo otras situaciones, yo voy a decidir sobre lo que me gusta y no me gusta con otra persona mm, y tú puedes opinar, pero ya tomar decisiones, pues no es lo adecuado. Entonces creo que lo que más preocupa de pronto, porque eso también es un tema social, no solo para uno, o sea, no solo para, digamos que a nivel social de la familia y esas cosas, sino también a nivel personal para uno. Entonces creo que se prejuzga mucho
cuando uno dice, oiga, todavía vivo con mis padres, ¿sí? Entonces la gente es como, pero ¿por qué, hermano? O sea, ¿a son de qué? O sea, no puede irse a vivir en otro lado, o sea, entonces, claro, también conseguir pareja se vuelve difícil porque la gente es como, pero No, si usted, tienes, o sea, y es que sí existe ese personaje que tiene 50 años y claro, vive con su mamá en la casa de sus papás, pudiendo vivir solo. sí, Y uno, es que hay porque lo tantos uy, escenarios. sí, claro, pero ese en particular hay un personaje que las mujeres clasificamos para salir corriendo, y es, uy, tienes, no sé, 40 y vives con tus papás, y entonces como porque es sinónimo social de es alguien que no quiere compromiso, Eso es muy cierto. ¿sí? Pero, am, tal vez algunas mujeres se enfrascan en esas relaciones diciendo: "Ah, no, él vive en la casa de sus papás, pero no es que necesite vivir ahí, entonces yo tal vez me lo puedo llevar, o sea, mi novio y me lo llevo". Sí, ese tema realmente creo que es que, claro, Pero hay unos que sí lo hacen es como excusa para no tener compromiso. vivir con los papás después de los 30, em, Que espanta es parejas, eso espanta sí, parejas. no, y se vuelve un todo, ¿no? Que lo decíamos hace un rato, o sea, se vuelve la gente te juzga, la gente asume cosas que no son realmente las cosas que son. También, pues, obviamente, a nivel personal se vuelve complejo, porque una persona que llegue a la casa puede o no caer bien. Entonces, si no Sí. cae bien, eso, pues, es un tema También también. sí, es un tema de dinámica También es un tema complicado. complejo, porque Y claro, hay uno está bien con la familia mm, y trae a una persona que uno espera que caiga bien, pero ¿y si o no? no. Pero ¿y si no? Entonces, eso también se vuelve una Yo creo que espada de doble filo. eso también se puede volver un detonante para que la persona decida hacer, ahí ya no estás cómodo, entonces me voy. Sí, Porque la gente se va es a veces por comodidad, por que era lo comodidad, que yo decía. ni siquiera es la economía, es la comodidad. O sea, me voy a vivir debajo de un puente, pero me voy porque no estoy cómodo, porque mi vida acá ya es un infierno, porque no me soporto esto. Creo que Tal la época más difícil nuestra, contigo fue cuando tus hermanas eran adolescentes, más chiquitas. Claro, sí, porque yo, No tenías 30 pero ellas eran adolescentes. claro, ellas eran adolescentes y el tema es que yo ya empezaba a ganar un sueldo, empezaba a tener como oportunidades. Entonces, claro, era como, porque Jordi puede hacer X cosa y yo no puedo. Y Ujú. yo dentro de mí decía, pero pues es que yo estoy trabajando, yo ya estoy haciendo unas cosas y no me puedo ir. Es que quisiera irme a tomar agua panela a un cuarto de 2x2, como fue mi cuarto durante mucho tiempo, Fue muy chiquito, sí. pero ir a aguantar hambre y con otras oportunidades, sin una carrera, sin muchas cosas que en el momento no estaban. Yo decía, pero ¿por qué yo tengo que irme a pasar necesidades o por qué tengo que Pero estar? hay días, hay tiempos en los que seguramente sí cruzó por tu cabeza el tema de como sea me voy, porque esta dinámica familiar es incómoda. Yo creo que pasa en muchas casas por diferentes cosas. Yo siempre hablo de las dinámicas familiares porque así son. Cada familia tiene como su forma de subsistir. Hay gente que es más invasiva, que es todo el tema, pero sí cuando el día a día se vuelve que no haces parte de la discusión o de la dinámica familiar, Claro, se que era vuelve, papá, mamá y las hermanas, o papá y no, mamá y la pues hermanita, se vuelve cansón. pero estás ahí como satélite y escuchando y no sos cómodo. Claro, uno en algún momento uno como que se desaparece o se disocia de la situación familiar, uno es como orbitando y uno dice, uy, esta gente está peleando, me voy. Me voy, volví, siguen peleando, pero ¿qué pasa? Entonces, claro, ahí se vuelve un problema que uno dice, yo ya no quiero eso, Claro, ¿sí? Entonces no es una echada literal, pero la misma dinámica lo saca uno, ¿sí? Entonces uno es muy como, uy, normal. Le no, puede pasar a mucha me gente que canso, me cansé de me voy esto. porque quiero tranquilidad, paz y de pronto privacidad. Entonces, sí, Pero se va a también. un edificio donde las paredes son delgaditas y oyen la pelea al vecino. Claro, uno está ahí, o en esos casos donde el patio es común, entonces uno escucha cuando peleas desde el primero hasta el último y todo el mundo, la violencia No, y intrafamiliar seamos honestos, es hay un loquísima. montón de chicos aquí en Bogotá que pues No, son pues roomie. se independizan y se van a vivir seis a un apartamento, entonces uno no, Sí, y pues, y entonces estas son ya las peleas de todos. de todos, que son Eh, extraños, que no habla papá y la peor, mamá. peor. Y uno que dice, no Dios, me fui a escuchar a mi mamá al menos y ahora vengo a escuchar a estos manes que no son peleando. nada mío. Entonces, claro. No, yo siento que
para ir cerrando, madre, también las dinámicas de cada quien tiene su dinámica familiar. Cada Sí. quien tiene su dinámica familiar. Cada Y yo quien yo me tiene pregunto, unas oportunidades y diferentes. uno se pregunta, ¿no? Si tú te fuiste tan pronto como el abuelo que fue a los 7 o alguien, sin tener cómo sostenerte fuera. Porque es Sí, que hay que tener en cuenta que si no me voy a los 20 años, difícil es porque no o no tengo cómo sostenerme fuera, no o puedo. me voy de bravo y me devuelvo. Eso tiene que ver es con cuán cómodo estoy o no con mi familia, cuánto me respetan mi espacio, eh, mis decisiones. Por ejemplo, con una cosa que no tocamos antes de irnos, y es el tema de que cuando tienes un familiar cercano, por ejemplo, el caso tuyo, que eres mi hijo, incluso con mi hermano que vive también en el primer piso, pero digamos no es mi hijo. A veces el tema es que uno se preocupa porque la persona no llegó, o porque uno no la ha visto, porque hay unos hábitos a los que uno sabe que siempre hay y que pronto ese hábito se rompió y la persona no le avisó a uno, venga, me voy a ir este fin de semana de viaje, o en tal fecha no voy a estar, o hoy no llego. Claro, pero esos son Entonces, hábitos buenos en la convivencia en general. O sea, a la claro, gente en particular, y lo he visto mucho porque a veces reportan como desaparecidos a ciertas es personas, que pasa, pero, y es que sí, sí pasa. estamos en el país. Ha pasado siempre, Estamos además. en el país del Sagrado Corazón y aquí pasa de todo, Sí, pero realmente el tema es que esos son buenos hábitos en general. O sea, si yo no vivo con mi familia, pues de pronto puedo tener amigos que se preocupen por mí o alguien cercano, alguien. O sea, uno sí, siempre debe tener sí, algún doliente. buena recomendación No es es, siempre decirle no a es, alguien, oiga, no voy a estar. por eso el tema de llegar o no llegar es más debería ser un hábito de convivencia general. Yo siempre le digo a las amigas que yo a veces me sentía mala mamá, porque en esta dinámica familiar nuestra, quien no duerme hasta que el hijo llega es mi esposo. Bueno, mm, Pero yo la verdad es que nunca he sufrido eso. Yo me entero que la persona no llegó al otro día. Sí, Como, eso ay, pasa. voy, miro ay, no llegó. Y ahí me angustio. Pero por la noche no, Duerme yo no, tranquilo. todo el mundo, no, es que yo no duermo hasta que no llega. Yo sí duermo. Mi mamá, y si viviera contigo, Yo se lo encomiendo a los angelitos y todo, pero gracias a Dios siempre me los traen con bien y si no, pues aparecen, pero no soy de las que pierde el sueño. Yo y me quedo dormida. Es más, si tú te vas ahorita y me dices que te espere media hora, me encuentras rondando. yo, no, no, creo que al final de pronto del ejercicio es tener una buena convivencia. O Sí, sea, respeto. sí, sí, saber, el respeto es importante, los espacios son importantes, a veces se pasan las brechas del espacio, debo reconocerlo, Sí, pero pues, hay que tocarla, pues, hay que tocar y pues nada es perfecto, ¿no? Y no ha sido ni siquiera fácil, pero dentro de la línea del respeto y de cada quien querer buscar como la paz un poquito, a veces se comparte de más, porque uno sí, no quisiera como que si yo tengo acá mi drama con mi esposo o con la niña, yo es como, ay, no, pero no hagan bulla que hay gente abajo y esa gente eres tú y se enteran, tal cual. pero pues ni modo porque no siempre el mundo es de rosas, No, siempre, no, de vez en cuando hay una que otra tormenta. todo el mundo tiene, todo el mundo tiene sus dinámicas internas. No, siento yo más que al final de este ejercicio, y es para que también hablarlo, porque naturalizar eso también está bien. Yo siento Uy, que pero yo he pensado el día que te vayas. va a ser una tusadura. Lo hemos hablado Sí, sí. con Jorgito, que ya no tuvimos nuestra tusa cuando se fue Nata, fue muy dura, más para mi esposo que para mí. Yo creo que a mí me pasa como con la hora de dormir y esperar al hijo que no llega, como que no vivo en el drama mucho rato, sí, pero Sí. aquí estuvo heavy. Pero Jorgito siempre me mama gallo con el tema de cuando llore y se vaya, porque ya me pasó cuando mi hermano Oscar se fue hace unos años, que me dio una tusa brutal cuando Oscar se fue. Y entonces yo digo, pucha, bajar y no encontrar a Jordi un día va a ser complicado. De hecho, nos enfrentamos a eso el año pasado que te ibas a ir y por Era, cosas familiares, mi mamá que estuvo enferma y la vaina te quedaste, que agradezco mucho. Pero yo digo, ay, bueno, pero ya lo viviré cuando pase. sí, no, yo creo que habrá un momento, seguramente habrá un momento, estoy seguro que sí, Pero sí, estoy sí, seguro que porque así sí, tiene que ser. pero Necesitas más espacio. sí, siempre las cosas se van llenando y uno, el cuarto como que se vuelve más pequeño. Claro. Pero creo que al final es eso. O sea, hay mucha gente pasando por esta situación,
mucha gente en mi situación, en mejores o peores situaciones, Por ¿sí? convivencia, Por convivencia, por sí. oportunidades, porque dicen, oiga, realmente es que yo quisiera, pero no puedo. Mm, Entonces, es que es porque el una realidad. trabajo no da, porque la Estamos en plata no estamos en alcanza, economías difíciles, es complejo, es sí. complejo. A Entonces, veces sí es el querer de los padres, pero muchas veces no, muchas veces es un tema de tema no, social, de no, la no se economía puede, del país, no se no se puede, sí. puede. Entonces yo siento que cuando se dé el momento, pues ya se dará, uno. Y dos, que está bien. O sea, está bien que pase, que la gente comparte un tiempo más, pues al final yo estoy viendo es con mi mamá, no estoy viendo con un vecino, no estoy viendo con nadie. Entonces, creo que esa es la parte Ser un importante poquito que más piadosos con la situación de cada quien y no juzgarla tan duro, ¿no? Yo creo si que es no, o eso. sea, uno, Aquí como paréntesis, yo te doy las gracias, agradezco porque esta conversación que tenemos, que ahora compartimos con el público, quien quiera que sea que esté ahí, que gracias. em, Son las conversaciones que tú y yo siempre tenemos, ¿no? sí, lo Siempre que como que siempre tú hablamos. subes y yo estoy sola porque tengo un espacio entre mis turnos de trabajo y tenemos estas conversaciones y de ahí nace que este proyecto hoy se haga realidad y es decir, venga, May, ¿por qué no compartimos esto con la gente? Sí, Así sí. que Además que no es típico, o sea, la gente sí habla, porque obviamente la gente habla con sus papás y demás, pero el hacer este espacio un poco más público, sí, creo pero que, siempre ha sido nuestro espacio, sí, ¿sabes? creo que, y sigue siendo nuestro espacio, ¿sí? Ujú. Solo que ahora lo va a ver más personas. Estamos compartiendo. Entonces, sí, pero realmente esas son las conversaciones que siempre tenemos. Siempre divagamos un poco, hablamos de 1000 temas Sí, y quería que este espacio fuera un espacio como para que la gente también se dé la oportunidad y decir, oiga, mire, pero este man habla con su mamá de estos temas y no, está chévere yo hablar con también los de hijos. pronto, yo también de pronto puedo llegar a tener esa cercanía Mm, o puedo empezar a tener cercanía porque hay gente que realmente de plano no tiene esos espacios. Entonces yo creo que pues eso era mm, como para finalizar el tema. Está bien vivir con los papás después de los 30 ahora y desde toda la vida, sí, solo que solo no. socialmente a la gente le incomoda o no, porque Sí. de pronto es una experiencia que no tuvieron. No tuvieron la oportunidad porque o les tocó irse o 1000 situaciones Sí, está diferentes. mal visto, está mal visto. O Entonces, sea, eso hay que aceptarlo y es que socialmente no está bien. ahora, Está bien visto el que se vuelve un héroe, el hijo que se lleva a vivir con él los papás. Que bueno, esa es otra, esa es otra dinámica, esa es, porque entonces los está cuidando y tal, tal, pero de eso hablaremos otro día. sí, yo creo que no, está bien, está bonito. Si Yo me funciona para, siento, si funciona para ti, aplícalo. Siempre desde el amor y el respeto, creo que todo se puede. sí, siento que las personas deberían darse como ese espacio también y quitarse esa presión de arriba. O sea, decir, oiga, sí, ya, pues esta es mi realidad, eso es lo que estoy viviendo, no va a cambiar en el corto plazo, de pronto en el mediano o largo plazo tal vez cambie, pero ya es lo que estoy viviendo Y nos lo y disfrutamos. Eso ya, ha sido un viaje chévere, y eso. ya, Un y viaje chévere y un viaje que el universo nos regaló, así que agradecidos, es agradecidos más tiempo en familia. agradecidos Eso es, sí, de mi parte es una bendición todo el compartir con cada uno de mis hijos, su proyecto de vida, su crecer. Así que desde mi parte, solo agradecida con el universo, porque si es así, es como ha tenido que ser. o sea, Y ya. gracias, mami. Gracias, mi amor.